Y para los integrantes de una comisión vecinal, esto es básicamente el colmo de lo que ellos por lo menos pensaban que podría ocurrir. ¿Qué fue lo que sucedió? Detuvieron a un motoasaltante que había precisamente sustraído su teléfono celular a una mujer. Ellos llegan hasta este hombre luego de una persecución y lo ponen a disposición de las autoridades jurisdiccionales. Recién 13 días después de aquel acontecimiento se ordena efectivamente la detención de esta persona y es allí donde se genera en un primer momento la indignación. Lo positivo, dicen, es que ya fue detenido al menos, Mauri. Es así, compañeros, si se trata del líder Javier Miranda Marecos, de 22 años de edad, un joven con varios antecedentes y que fue detectado por la comisión vecinal de un barrio en Villa Elisa, donde se produjo un robo a una mujer. Finalmente, esta comisión siguió a esta persona tras producirse el robo y llegó a su vivienda. De esta manera lo detectaron y posteriormente se dio su captura. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario al respecto. Está investigado, tiene orden de captura por un caso de robo agravado, resultando víctima la señora Nimia Rodríguez. Este hecho ocurrió el 12 de octubre en la zona de Villa Lisa. Tiene antecedentes por hurto agravado, por violación a la patria potestad, por robo agravado y con medidas cautelares. Ahora, uno de los puntos preocupantes en lo que respecta a este caso en particular es que la fiscal de la unidad 3 de Villa Elisa, Egidia Gómez Batista, tardó aproximadamente unos 13 días en sacar la orden de captura para esta persona, con lo cual esta persona podría haber huido e inclusive al momento de ser detenida no se encontró en su poder ninguna evidencia que pueda vincularlo con el hecho, más que las declaraciones por parte de los testigos. Esto es lo que decía también más temprano el comisario aquí en el Departamento de Investigación de Delitos. Mentira, todo, si hay prueba que me muestren, hermano, mentira. ¿Y por qué te relaciona con el hecho? No sé, por mi antecedente nomás, mentira. Muy bien, y de esta manera entonces ahora lo que se espera es una orden de allanamiento para ingresar a la vivienda del líder y determinar si es que en el lugar existen más teléfonos celulares, armas de fuego o algún elemento que pueda vincularlo con estos hechos con los cuales se los vincula, valga la redundancia. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios.